Muy buen día tengan todos nuestros alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a una sesión más de su curso de oratoria. Vamos a partir, muchachos, desde el punto donde nos quedamos anteriormente. Estamos a punto de platicar sobre las reglas de la oratoria y sobre lo que debemos hacer de manera muy tajante, ¿no? Entonces, ya en la sesión anterior ya platicamos sobre lo que es eh, el manejo de la comunicación, la verbal, la no verbal, lo que implica también el movimiento de las manos, los gestos, lo platicamos así muy superficial. Entonces ahora nos toca platicar sobre las herramientas para hablar frente a la audiencia. Es el tema número 3 y empezamos con las reglas de la oratoria. Es el segundo nivel de conceptos. Las reglas son normas que rigen de forma general la práctica de la oratoria. La diferencia con los principios es que estos son universales, mientras que las reglas son generales, es decir, son más flexibles que los principios. Conforme vas avanzando en la práctica, dichas reglas deben matizar gradualmente con tu propia experiencia, apartándote inclusive, en ciertos casos, de lo aprendido en ellas inicialmente. Esto obedece a la razón siguiente. Lo que inicialmente aprende quien estudia oratoria es lo que aprendieron otros y que se lo han enseñado. Conforme el alumno va aprendiendo por sí mismo, va creando sus propias técnicas, resultado de su propia experiencia. Quiero que veas esta parte, muchachos, muy a detalle. Presta atención. Existen reglas en la oratoria, ¿vale? Lo dijimos al principio cuando platicábamos la sesión anterior. No solamente es me paro, digo cosas y me voy. La oratoria tiene un porqué, tiene un objetivo. Ya lo platicamos, ya vimos cuál es ese objetivo y por supuesto ya entendimos qué es lo que vamos a hacer cuando dominemos la oratoria. Ahora, tenemos los principios. Vamos a recordar esos principios. ¿Cuáles son los principios de la oratoria? El más importante, el tener claras ideas de lo que vamos a hacer. Porque con 3 preguntas simples. ¿De qué voy a hablar? El tema. ¿Ante quién voy a hablar? El público. ¿Y por qué voy a hablar? Si tú como futuro orador o como un orador tienes esta parte ya bien definida de lo que vamos a hacer, entonces es momento para que tú mismo definas qué es lo que vas a hacer, de qué vas a hablar, ante quién vas a hablar y por qué vas a hablar. También tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Si queremos que el público forme parte de nuestra oratoria, nosotros tenemos que sentirnos que somos parte de esa oratoria. Recuérdalo, si tú no lo sientes de verdad, si a ti no te mueve, no te motiva el hablar en público, el acercarte al público, el estar con ellos, entonces será casi imposible que convenzas al público. Recuerda que la oratoria se diseñó o se creó, se originó, nació con el objetivo de persuadir a tu público. Entonces, necesitas reglas que te van a ayudar a ti a formar una mejor oratoria. Claro, cuando tú ya tengas experiencia, cuando ya tengas ese dominio, vas a poder formar tus propias reglas o inclusive poder romper las reglas y convertirlas en técnicas. Son 2 cosas totalmente distintas. Y quiero que veas que las reglas no te las estoy imponiendo yo. Son reglas que se utilizan la mayor parte del tiempo en la oratoria y que como principiantes debemos de seguir al pie de la letra, porque es fundamental para que nuestro discurso, nuestra oratoria, tenga un éxito rotundo. Si nosotros somos
muy poco, bueno, en el sentido de seguir las reglas, entonces puede que estemos ante un problema. No somos disciplinados para seguir reglas, esa era la palabra correcta. No somos disciplinados. Si no somos disciplinados, entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas formar una propia disciplina en ti para poder seguir las normas, las reglas en este caso, para poder tener un éxito en tu discurso, en tu oratoria. Pero aquí es donde recae el punto que te mencioné la sesión anterior. Si tú quieres de verdad lograr una buena oratoria, necesitas ese compromiso, esa, pues sí, lo hemos dicho, esa gran fuerza en ti. Que la palabra correcta es disciplina. Necesitas ser disciplinado para lograr esto. Y aquí es donde empieza el seguir las reglas. Y repito, no te las impongo yo, son reglas que profesionales en el tema, expertos en el tema, a lo largo de los años han compartido para todos los que quieren dedicarse a esto. Y entonces, en base a eso, cuando tú domines estas reglas, te lo mencionaba hace unos minutos, cuando tú aprendas a dominar estas reglas, entonces ya podrás formar tus propias técnicas, ya podrás empezar a romper las reglas y poner propios toques tuyos, pero es sobre la experiencia, no antes, porque sería un fracaso rotundo. Lo que sea que estés planeando hacer podría generar un fracaso rotundo, y esa pues no es la intención. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice, por ejemplo, dice una regla: si quieres que te vean, ponte de pie. Si quieres que te oigan, habla fuerte. Si quieres que te aplaudan, termina pronto. Sin embargo, cuando el orador tiene experiencia, puede hablar en tono bajo intencionadamente para observar la atención del público. Si el orador realmente ha encontrado la forma de interesar al público con su argumentación, el tono bajo puede hacer que el público le preste más atención, pues no se quiere perder ninguna de sus palabras. Como es evidente, para lograr este efecto, que rompe un aspecto de la regla mencionada, que es el hablar fuerte, se requiere práctica y experiencia. Se quiere haber encontrado una buena técnica. Fíjate, esto te lo pongo muy sencillo, vamos a platicarlo. No sé si te has percatado, te has dado cuenta, en conferencias, en exposiciones, la mayoría de las veces, el público que va a presenciar ese tipo de exposiciones, de conferencias, de X o Y tema, primero es gente, es público al que de verdad le interesa lo que van a hablar. Por ejemplo, temas políticos, temas históricos, temas de arte, de infinidad de cosas. Si el público ya está adecuado, si el público ya es el necesario para que tú toques el tema de lo que vas a hablar, entonces lo primero que tienes que hacer, una de las primeras reglas, y considero yo que quizás es la más importante, en otras palabras, la misma regla que está ahí marcada, pero en otras palabras, es ganándote la atención de tu público. ¿Cómo te ganas la atención del público? Tienes que hablar fuerte. Ojo, aquí llega un choque de quizás de ideas o de pensamientos. Una cosa, muchachos, es hablar fuerte, con ganas, con entusiasmo, como lo platicábamos la sesión anterior. Una cosa es hablar fuerte y otra cosa es gritar. Nosotros podemos gritar, pero el impacto que dan nuestras palabras cuando hacemos ese gesto no es el mismo. En cambio, cuando hablamos fuerte, entonces el enfoque llega a donde queremos. Porque si gritamos, inclusive nuestro tono de voz se pierde un poco. Y si hablamos como si estuviéramos casi susurrando, como si estuviéramos casi rezándole a la Virgen, al Santo Padre, es muy
es un tono de voz con mucha calma, con mucha pasividad. Estoy casi seguro, muchachos, que la persona que te escuche hablar con esas ganas, en el sentido sarcástico, eh, no te va a prestar atención. ¿Por qué? Porque inclusive, empezando por el tono de voz, ya lo veremos, el tono de voz, pues, obviamente, el, es fundamental. Lo decíamos la sesión anterior. Quieres que la gente sienta lo que tú estás sintiendo, entonces transmítelo con energía. Claro, claro, aquí es como lo decía la regla. Para que te escuchen, habla fuerte y hazlo bien. No grites, no uses ese aspecto de gritar para tratar de convencer a la gente cuando en realidad tú mismo puedes hacer ese tono de voz. Entonces, cuando tú hablas ante un público del tema que sea que estés tratando, presta atención. Va a haber gente que quizás no te está poniendo atención. Eso es por muchas cosas. La primera es porque posiblemente el tema del que estás hablando no es de su agrado. O sea, está sentado ahí porque sí, ¿no? Y nos pasa muy seguido a los profesores, a los docentes, cuando queremos exponer algún tema, alguna idea en alguna escuela, por ejemplo. Y que nunca falta el alumno que va por puntos extra, por obligación o lo que sea. Y pues obviamente no es de su interés. Te das cuenta cuando el público que está sentado frente a ti le interesa los temas de los que vas a hablar, porque obviamente están atentos, están a la expectativa de lo que vas a hacer. Y entonces, cuando tú regulas tu nivel de la voz, hablando un poco bajo, pero con la misma intención, se nota inclusive la misma fuerza, las mismas ganas con la que estás hablando. La gran diferencia es que estás hablando un poco más bajo, pero con intención. ¿Por qué? Porque entonces necesitas generar que las personas que están ahí te pongan atención. Quizás en algún momento pase, aquí por ejemplo en esta clase, en mi clase de informática, por ejemplo, de mis compañeros de prepa, que quizás los profesores necesitan hablar con este tipo de voz, como el que estoy usando en este momento de ejemplo, para que los alumnos digan qué está diciendo, de qué está hablando, porque es una acción totalmente humana y es de instinto. Si tú estás en un grupo sentado alrededor de varias personas y de repente te das cuenta que se terminó de escuchar, se dejó de escuchar la voz del profesor, pero ves a los alumnos poniendo atención y anotando y tomando apuntes y copiando, y tú ¿qué está diciendo, no? Es entonces cuando tu sensor de atención se activa y tienes que poner atención a lo que está diciendo. Pero a veces este tono de voz con el que estoy hablando yo ahorita no está reflejando, ojo, no está reflejando que no tengo ganas de hablar contigo, o que me siento mal, o que estoy incómodo. No, es intencional, porque yo sé que en este momento a más de uno de los que están escuchando esta clase ya les hice poner más atención, porque ya no se escucha lo que estoy diciendo. Entonces es ahí donde yo puedo interactuar contigo y hacerte de la manera indirecta que pongas atención a lo que estamos haciendo, porque inclusive yo sé que en este momento estás escuchando el ruido de fondo que tengo aquí donde se está grabando esta clase. Yo sé que estás escuchando el ruido de fondo y que a veces mi voz le cuesta un poco de trabajo escucharla, pero bueno, esa es la intención. Yo no me siento mal, ni tengo ni perdí las ganas. Estoy hablando con mi misma emoción, mi misma pasión, solamente que en un nivel más bajo, para ver de verdad cómo capturo su atención. Ya cuando posteriormente tengas ya un dominio del público, de la gente que te está escuchando, entonces quizás ya podrías subir un poco más el módulo de la voz, o inclusive podrías
o dejarlo así, ¿no? En voz baja. Es un poco incómodo porque obviamente tienes que tener la regulación de la voz y no estar enfermo ni nada parecido de la garganta, ¿no? Porque es un poco complicado. Pero el punto es que si eres un principiante, si eres un iniciado en esta área de la oratoria, la primera regla, la más importante creo yo, es siempre habla fuerte. No grites, porque gritar pone en una posición al público como de rechazo, como de escepticismo de lo que está haciendo. Entonces, eso ya lo iremos viendo más adelante, cómo reacciona el público ante nuestras acciones. Y quiero que entiendas, hay una gran diferencia entre hablar fuerte y gritar. Porque si gritamos no nos entendemos, pero si hablamos fuerte, entonces el público nos va a entender. Primera regla, vela anotando, ve haciendo tus anotaciones. La primera regla, si quieres que te vean, ponte de pie. Si quieres que te oigan, habla fuerte. Si quieres que te aplaudan, termina pronto. En otras palabras, siempre es importante hablar fuerte. Esta regla se puede romper, se puede modificar cuando se tiene experiencia para disminuir el tono de voz en ciertos públicos y que ellos pongan atención. Pero eso es sobre la marcha y posteriormente con la experiencia. Muy bien, muchachos, vamos a pasar al siguiente punto. Si te das cuenta, esa es de las reglas como que la más primordial, pero no te preocupes, no te asustes. A lo largo de las demás sesiones, incluida esta, vas a ir viendo más reglas que vienen implícitas en el texto o incluso en mis palabras, ¿vale? Cuando no vengan muy obvias, yo te voy a decir cuál es otra regla. Pero no te preocupes, tú te vas a dar cuenta en el texto y en las demás sesiones que las reglas vienen obvias en las palabras, ¿vale? Ya no vienen tan directas, pero vienen obvias. Entonces, te pido que las anotes, que las caches cuando llegan y tomes apunte de todo esto. El siguiente punto son las técnicas del orador. Este es el tercer nivel de conceptos. Las técnicas no son de la oratoria, sino del orador, pues son los aspectos particulares que cada orador va aprendiendo con su práctica. Conforme vas adquiriendo experiencia, vas encontrando las mejores formas en las que tú, en lo individual y en lo personal, cuentas para comunicarte mejor. Con la práctica y la experiencia, el orador va rompiendo las reglas y las va sustituyendo con sus propias técnicas. El proceso mediante el cual el orador va encontrando sus técnicas, o sea, las va recogiendo con paciencia y con consistencia en el camino de su experiencia. Es al mismo tiempo el proceso mediante el cual va encontrando su propio estilo. Las técnicas son algo muy personal. Esto quiere decir que lo que le da resultado a un orador no necesariamente le da resultado a otro. A decir verdad, lo más probable es que, en materia de técnicas de oratoria, lo que a uno le da resultado, a otro no se lo dé, por la sencilla razón de que las técnicas que usa forman parte de su estilo, no de su personalidad, de su forma de ser. No se sugiere imitar estilos. También voy a detenerme en este punto, muchachos. Me voy a detener aquí y vamos a platicar un poco sobre esto. Quiero que entiendas. Uno de los errores gravísimos, fatales, horrorosos que solemos cometer cuando hablamos en público, cuando hablamos frente a un auditorio de 1500, 2000 personas, una de las cosas y de los errores que cometemos muy comúnmente es el tratar de parecernos a otro orador, el tratar de parecernos a una persona que habló en público, que vimos en YouTube, que conocemos, que hemos platicado con él. O sea, el error fatal está en tratar de imitar, porque esa es la realidad, de tratar de imitar el estilo de otra persona que ya es un orador. Cuando nosotros estamos empezando, o cuando nosotros empezamos, por ejemplo, yo en mi caso, yo sabía que no directamente, porque digo, a pesar de que es un error garrafal,
lo hacemos, ¿no? O sea, en medida de lo necesario, lo hemos hecho alguna vez. Hemos imitado el estilo de alguna persona que habla en público, de alguna persona que obviamente pues sabe dominar la palabra también, ¿no? Cuando estaba revisando la información, cuando estaba viendo algunos puntos para poder llevar a cabo esta clase, cuando me estaba preparando, me topé con varios oradores en internet, me topé con varios eh, puntos de vista, me topé con varios temas expuestos y me encantó, me fascinó, pero me di cuenta de una cosa, que este punto era muy cierto, o sea, digo, yo ya lo sabía, pero reforzó el hecho de que era totalmente cierto este punto. Estaba viendo una pequeña conferencia que brindaba el actor y comediante Omar Chaparro, y estaba viendo una conferencia también que brindaba Alex Sintek, el cantautor, y una conferencia que brindaba Carla Souza. Los tres tienen algo en particular. Los tres participaron en un ciclo de conferencias, unas pláticas y conferencias como tal, de 15 a 20 minutos, donde el público hablaba, bueno, le hablaban al público, contaban experiencias, anécdotas, obviamente en base a un guión, a algo preparado por ellos, en parte improvisado. O sea, básicamente pues, estaban haciendo oratoria para pronto. O sea, estaban hablando al público, pero de manera oratoria social. Recuerda que la oratoria social forma parte de la interacción que tienen con el público. Si no, no es directa, es indirecta, porque el público se vuelve uno con el orador en la oratoria social, para que todo salga bien. Entonces, algo así era lo que ellos hacen, estos ejemplos. Y me di cuenta de esto que estaba buscando, las técnicas del orador. Vamos a poner en contexto. Para empezar, Omar Chaparro, Carla Souza y nada más, ellos dos, perdón. Omar Chaparro y Carla Souza son actores. Uno es comediante, uno es actor de comedia desde toda la vida. Muy rara vez lo hemos visto en un papel dramático, en un papel que no tenga que ver con comedia, e inclusive en las telenovelas. Omar Chaparro siempre ha sido de esos actores o personajes que sirven como el alivio cómico de la trama, ¿no? Por otro lado, Carla Souza ha sido uno de los personajes femeninos que ha sobresalido en los últimos años, ¿no? Desde su incursión en el cine mexicano, pasando por el cine norteamericano, el cine de Hollywood, series de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Donde al principio pues se le veía con papeles dramáticos, se le veía llorando, sufriendo, etcétera, ¿no? Como la típica mujer, por ejemplo, La Madre Soltera, hay una película por ahí de ella, donde hace papeles dramáticos, ¿no? La típica mujer madre soltera que tiene que ganar la vida en el otro lado, en la frontera, haciendo mucho estigma, ¿no? De ese tipo de cosas. Los ha hecho bien, o sea, no me quejo de su trabajo, ni tampoco del Omar Chaparro. Lo que sí único que pues me sorprendía era que ellos hablaran en público, porque no es lo mismo que Omar Chaparro, por ejemplo, volviendo a él, no es lo mismo que él aplique un monólogo donde cuenta chistes, donde cuenta acciones graciosas, a donde tiene que mirar al público a los ojos y contar anécdotas sobre su vida, sobre su pasado, sobre su historia, ¿no? Carla Souza sí tuvo un mejor, yo creo, tuvo un mejor resultado en su conferencia, porque ella es una actriz dramática, es una actriz del método más bien, porque inclusive en la conferencia ella muestra un pequeño fragmento de una prueba de cámara que hizo para una película que me parece menciona, ella nunca salió, nunca hubo el capital para que terminara de hacerse, donde ella tenía que representar a una drogadicta, que ya estaba consumida por las drogas, que ya estaba desesperada. Y en esa pequeña toma, en ese pequeño clip que ella muestra en su conferencia,
se ve a ella totalmente caracterizada, o sea, pidió apoyo a un amigo, la caracterizaron, prendió el cigarro y estaba ahí, ¿no? Haciendo la prueba de cámara para una película norteamericana. Entonces, ella es una actriz del método porque necesita sentirse, necesita estar en el papel, ya caracterizada de cierta manera, para poder representarlo. Ahora, esto le sirve mucho a Carla Souza y lo pongo de ejemplo con las técnicas del orador. Porque ella, al trabajar con la mayor parte de su vida o de sus trabajos con papeles dramáticos, le permite tener una mayor empatía con el público, ¿vale? Porque tiene que demostrar emociones, porque tiene que demostrar su lado más humano. Entonces, cuando ella suelta su conferencia hablando un poco sobre su vida, sobre su pasado, sobre los obstáculos que tuvo que vencer, lo hace bastante bien, lo hace increíble. ¿Por qué? Porque ese es su estilo, porque ella está de pie, habla, platica, trata de interactuar con el público y sabe que es un tema serio, sabe que es un tema que, pues delicado hablar de su vida, ¿no? Yo creo que muy pocos de los que están escuchando esta clase, muy pocos nos animamos a hablar de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestras intimidades, ¿no? En esos aspectos de la vida, de la familia. Y Carla Souza utiliza su poder de oratoria para persuadir, para hacernos sentir lo que ella siente al platicar y recordar su infancia, sus inicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos genera esa empatía, nos convence básicamente, nos vuelve uno con la oratoria. Ahora, ¿por qué metí entonces a Omar Chaparro? Porque Carla Souza es un buen ejemplo de una oratoria, digamos, formal, en cierta manera, porque no es una oratoria tan formal. Ves el video y no es tan formal, porque tienen un poco más de libertad. No es tan rígida como lo que te voy a platicar yo en las próximas sesiones. Ese ciclo de conferencias tiene una mayor libertad, pero también es hablar en público. Y son 15-20 minutos, que es también una parte importante, el tiempo que te vas a tardar de lo que vas a hablar. Ahora, Omar Chaparro es el otro lado de esta parte del orador. ¿Por qué? Porque Omar Chaparro iniciaba su conferencia, o sea, no llevaba ni 20 segundos, yo creo que hablando, y ya contó chistes, ya se movió, ya hizo reír al público, ya interactuó con ellos. Y a lo largo de su conferencia va contando sus anécdotas, va hablando de su tema, sí, pero con ese toque siempre humorístico, o sea, ese toque siempre de risa, de ganas, de jovialidad. ¿Por qué? Porque él es así. Porque su estilo es ese. Él es comediante, su estilo es hacer reír a la gente. Los que se dedican a la comedia, su objetivo es ese, es entretener, es hacer sentir bien al público. Y en momentos como este que está pasando el mundo, créeme que una parte del ser humano se vuelve mejor gracias a la comedia. Porque el reír, el hacernos sacar una sonrisa, nos hace olvidar por un momento todo lo que estamos pasando. Entonces Omar Chaparro sí cuenta sus experiencias, cuenta toda esta parte, pero con un toque humorístico, con un toque cómico. No raya en lo burdo ni en lo absurdo. Los primeros segundos sí, se robó como 30-40 segundos contando chistes y haciendo una rutina cómica, pero así súper rápida. ¿Pero por qué lo hizo? Porque esa es su manera de introducirse. Porque después quiere que no solamente veamos al comediante, quiere que veamos a la persona. Porque detrás de la comedia, detrás de los chistes, está una persona que la ha pasado y todos la hemos pasado alguna vez. Entonces, eso es lo interesante, porque ese es su estilo. Ese es de verdad su estilo. Y el haber iniciado, esta parte de su conferencia con esos chistes, con esa introducción, la veremos más adelante. Cómo en el apartado de cómo iniciar una charla, una conferencia, un discurso, cómo lo puedes iniciar. Depende obviamente de lo que vas a hablar. Volviendo a Carla Souza, ella contaba anécdotas de su vida, tragedias que le pasaron, las tantas veces que lloró y que las sufrió.
Aquí es donde va el ejemplo. No puedes copiar diferentes técnicas o estilos de la gente que ya es un orador, que ya hablan en público, porque quizás no encaje. ¿Te imaginas a Carla Souza haciendo la rutina de Omar Chaparro? Nadie la tomaría en serio. No nos convencerías como espectador. No nos convence que primero te estás riendo, primero me cuentas chistes y después me quieres convencer o cambiar de idea diciéndome que la sufriste para llegar hasta donde estabas. No es algo muy lógico. Lo mismo si yo hubiera visto, yo como espectador, a Omar Chaparro platicando de esta conferencia, pero con un tono bastante serio, muy cerrado, muy ajeno a él, también me sorprendería, diría, wow, este no es el Omar Chaparro que yo conozco. Y posiblemente su conferencia me parecería un poco plana, porque él no es así, porque su estilo no es ese. Y entonces aquí es donde dices, ok, se entiende el punto. Debemos aprender nosotros mismos a definir nuestras técnicas, nuestros estilos de hablar, de dirigirnos al público. Yo te lo decía en la sesión anterior. Si tú vas a hablar de un tema cómico, divertido, de entretenimiento, que no falten las risas, que no falten los buenos gestos, que no falten una sonrisa todo el tiempo, que se vea que te emociona hablar del tema. Si vamos a hablar de un tema político, se tiene que ver el profesionalismo, se tiene que ver los conocimientos que tenemos. Recuerda que un orador debe de ser una persona vasta de conocimientos. Y si vas a hablar de un tema delicado, un poco triste, que quizás te mueva los sentimientos, entonces ahí sí puedes tomar un concepto un poco más serio. Puedes tomar un concepto un poco más cerrado, un poquito egoísta, por si lo quieres ver así, porque el público tiene que sentir esa empatía contigo, tiene que ver que en verdad nos duele, de verdad nos divierte o de verdad nos preocupa. Y eso es lo que estos dos actores, estas dos figuras hacen. Y tú te estarás preguntando, ¿y Alex Intec para qué lo sacaste? Ah, bueno, es que también estaba viendo su conferencia de Alex Intec. Solo que la de él es muy distinta, presta mucha atención. Te la voy a platicar para no spoileártela. De hecho, traté de no spoilearte ninguna de las dos, de Omar Chaparro ni de Carla Souza, porque quiero que las veas. Se encuentran en YouTube. Me encantaría que las vieras. Y valen la pena, ¿no? Te roban 20 minutos para que los escuches y vale la pena, ¿no? Son temas muy increíbles. También había una de Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. También había una conferencia por ahí. A mí me encanta Alex Sintek, me encanta su música, sus letras me encantan. Y obviamente pues fue de los primeritos que vino en conferencias, ¿no? En resultado de conferencias. También había otro por ahí, un escritor, Odín Dupeirón, también es orador, también él tiene también una conferencia muy buena. Entonces, bueno, nada, ¿no? Te invito a que veas ese tipo de conferencias, que te des una idea. Son un poco más libres de lo que te estoy platicando, pero quiero que te des una idea de cómo son. Y en el caso de Alex Sintek, él es un artista, él es un cantante, él casi no habla. Su estilo es cantar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo lo que siento es que Alex Sintek, al no tener esa facilidad, creo yo, no tener ese principio, digámoslo así, de poder hablar en público, de no tener esa facilidad para pronto, no, de no poder hablar en público, durante la mayoría de la conferencia se ve un poco nervioso y tartamudea un poco y pues le cuesta trabajo, ¿no? Le cuesta trabajo encontrar las palabras o se le nota el nerviosismo, se mueve mucho, camina a lo largo del pequeño círculo que les están marcando para que no salga de escena, es un rollo, ¿no? Pero al final esa parte se entiende porque el tema que está hablando él es el miedo al que dirán, el miedo a lo que la gente piensa de ti. Entonces, al final entiendes el mensaje, ¿no? Un artista que quizás su fuerte no es hablar en público, porque no es lo mismo hablar en público que cantarle al público,
así como lo mismo no es lo mismo actuarle al público que hablar al público, en mi caso, por ejemplo. Eh, Se entiende el mensaje y Alex Sintek cierra esta conferencia cantando una de sus canciones más exitosas, que fue lo que le rompió el miedo cuando él empezaba a cantar, cuando él empezaba a ver el éxito llegar. Cantó esa canción ahí enfrente de su público, enfrente de sus oyentes, y cerró de una manera muy increíble su discurso, su palabra, vaya. Porque también así como hay formas de iniciar la conversación, así como hay formas de que inicies tu oratoria, hay formas de terminarla. Y son formas muy originales, lo que hacía Omar Chaparro, por ejemplo, lo que hizo Alex Sintek. Entonces, es eso, ¿no? Lo que yo te comenté desde el principio en la sesión anterior, te lo dije, y no voy a parar de repetirlo. Tienes que dejar el miedo atrás. Tienes que despegarte de ese miedo, tienes que buscar esa calma, esa fuerza en ti para poder hablar. Y el día de mañana, que tú ya domines ese estilo, vas a poder hacerlo. Tienes gracia, tienes una buena vibra, ok, podrías hacer un chiste, podrías comentarlo, podrías sentirte mejor, pero esa parte no debe de cambiar a lo largo de tu experiencia. Recuerda que las técnicas se van formando a lo largo de nuestra experiencia. Pero si ya lograste conseguir un buen estilo, una buena técnica, lo ideal sería que no lo dejaras, más bien que lo reforzaras. Me pongo yo de ejemplo una vez más, siendo un poco egoísta, me pongo de ejemplo una vez más. Los que me conocen personalmente, que yo llevo dando clases ya un tiempo aquí en Grupo CETEC, los que me conocen personalmente saben que suelo ser una persona un poco seria, sí, un poco reservada en algunos aspectos. Pero cuando se trata de mis clases, cuando se trata de dar todo por el público, por mis oyentes, por mis alumnos, eh, es ahí donde sacamos la fuerza, donde encontramos esas ganas de, porque a mí me encanta dar clases, o sea, me fascina, me vuelve loco hablarle al público, hablarle, convencerlos, me encanta hacerlo, me encanta esa parte de mi trabajo que es dar clases. Que claro, como la mayoría de los profes, pues estamos ahorita tristes, estamos un poco melancólicos porque pues no es lo mismo, y eso es cierto, no es lo mismo hablarle a la máquina que se esté grabando tu voz al tener al público de frente, en vivo y a todo color, y poderle transmitir los conocimientos, no es lo mismo. Y eso nos tiene un poco melancólicos, al menos a mí me tiene así, porque creo que esto de la pandemia del COVID nos ha golpeado a muchos, si no es que a todo el mundo, más bien, perdón, a todo el mundo nos ha golpeado de una u otra forma. Entonces, nosotros como docentes que tenemos la misión de llevar el conocimiento, la palabra del conocimiento, pues es un poco triste, ¿no? Porque no podemos hacer lo mismo que teníamos acostumbrados. Ahora, volviendo al punto, yo en mi caso muy particular, los que me conocen dando clases saben que tengo un estilo muy particular de dar clases. Porque a mí me enseñaron en la carrera, me enseñaron que no todo el tiempo tenemos que ir con una máscara a los costados de nuestros ojos. Por ejemplo, hay una pequeña anécdota. A los burritos que llevan las cosechas que van por los campos, para que el burrito de carga no se distraiga de su camino, en la cabeza les ponen un tipo de mascarilla en aquel entonces con dos pedazos de madera que impedía que el animal
pudiera voltear a ver a los lados de tal manera que lo único que él veía era el camino que tenía por delante. Y aunque él girara su cabeza, nunca iba a poder acabar de ver lo que había a sus lados. Entonces, yo aprendí de esa manera de muchos profes que me ayudaron en el camino cuando estaba estudiando, que me enseñaron que no hay que ser como los burritos, no hay que tener esa mascarilla, que la mayoría de las veces, como estudiantes, porque yo alguna vez fui estudiante, porque sigo siendo estudiante, porque nunca dejamos de aprender. Si nosotros llevamos esa mascarilla figurativa, no literal, figurativa, si nosotros llevamos esa mascarilla y vamos todo el tiempo en camino recto, nos estamos perdiendo del mar de posibilidades que hay a nuestro alrededor. Entonces, yo no me gusta, a mí como docente, no me gusta llevar esa mascarilla a los lados. Por lo tanto, yo no quiero que mis alumnos lleven esa mascarilla a los lados. ¿Qué es lo que hago? En lugar de recitarles mi guía con los temas y todo eso, como si estuviera dando una misa, prefiero mil veces platicarles, hacerlos sentir ameno, que vean que no todo es venir, sentarnos, tomar clase e irnos, sino que hay más, hay una profundidad. Y eso me ha llenado en el último tiempo, porque genera esa sensación de satisfacción, porque estamos haciendo un cambio, porque estamos progresando, porque los alumnos ahora yo los veo felices, los veo tranquilos, los veo interesados en lo que están haciendo, porque hay una gran diferencia entre el profesor de la antigua escuela, que llegaba, te pedía que copiaras 20 hojas de tu atlas, por ejemplo, no sé, de tu libro de geografía. Es que yo cuando estudiaba todavía estaba el atlas todavía, no había internet. Entonces, volviendo al punto, que te pide que copies de tal página a tal página de tu libro de geografía con dibujos y todo. Y es como de, ¿y esto para qué me va a servir, no? A diferencia del profe de que, mira, vamos a copiarlo, pero te voy a explicar el por qué tienes que copiarlo, el por qué, y explicando temas, ¿no? Algo así, ¿no? A mí me tocó aquella época en la que los profes tenían esa mascarilla. Suena feo, pero es la realidad. Y entonces había hubo un profe que no quería que yo tuviera esa mascarilla. Gracias a él, ahora tengo ese estilo de orador, porque es la realidad, orador pedagógico, como lo vimos ayer, de no tener esa mascarilla, porque ese es mi estilo. Porque mi estilo es llegar, poder empatar con mis alumnos, sentirnos bien y con ganas de hacer las cosas. Pero también es parte de mi trabajo tener una buena mentalidad, una buena actitud, una buena voz. Y por supuesto, pues estar preparado para darles los temas. Y pasa mucho que la gente después, independientemente de esto, te quiere copiar un estilo. Y dices que no funciona. Es lo mismo que viene aquí. Es que no va a funcionar. Porque ese estilo yo lo pulí para mí. Ese estilo está pensado para mí. Con mi personalidad. Con mi forma de ser. Con mis pensamientos. Con mis palabras. Con todo. Entonces aquí viene la siguiente regla. No copies estilos. No imites estilos. Forma tu propio estilo. Tampoco te estoy diciendo que lo hagas ahorita ya, en que ya me digas, es que ya estoy listo, ya puedo pasar a hablar. No, me refiero a que formes tu propio estilo con el tiempo y con la experiencia. Porque es la única manera en la que vas a poder lograr el día de mañana tener una buena oratoria. ¿Vale? Es la segunda regla. No copies estilos, no imites estilos. Forma tu propio estilo de orador. ¿Vale? Y eso con el tiempo se volverán técnicas. Yo tengo bastantes que a lo mejor en las siguientes sesiones te voy a ir platicando de lo que hago con mi gente, con mis alumnos
con mi público. Y tú las tendrás más adelante. Pero lo iremos viendo, lo iremos platicando y ya te darás cuenta. Dice una regla que el orador no debe hablar de sí mismo. Sin embargo, cuando el orador adquiere experiencia, puede encontrar la ocasión pertinente de referirse a sí mismo en su discurso, sin que éste lo distancie del público, sino que por el contrario lo acerque más a él. En algunos casos, esta regla sirve a manera de ejemplo en ciertos puntos de nuestra oratoria, para poder generar una empatía más fuerte con los oyentes, que es lo que justamente estoy haciendo contigo. Creo que ya te diste cuenta. ¿Vale? Entonces este punto ya no lo tocamos porque creo que ya te diste cuenta de todo lo que estamos haciendo. Pasemos al siguiente tema, el tema número 4, la creación y desarrollo de un discurso. Ok, ya platicamos qué es la comunicación verbal, no verbal, con los gestos, con nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz. Ya hablamos de los tipos de oratoria, la oratoria pedagógica, la oratoria social, la oratoria religiosa. Y también ya vimos los principios de qué vas a hablar, ante quién vas a hablar y por qué vas a hablar, qué debes hacer en algunos casos. Ahora que ya tienes más o menos una idea de todo esto, ahora sí, toca platicar cómo vamos a desarrollar nuestro discurso. Porque a lo mejor ya tienes un tema, a lo mejor ya tienes un público y ya tienes el por qué vas a hablar de ese tema. Pero ahora tienes que saber cómo crear tu exposición para que todo salga bien. Porque no importa el hecho de que tengas bien formado un tema, de que tengas bien formada una explicación o desarrollados puntos, si quizás hay unos pequeños huecos que podrían hacer fracasar nuestra oratoria. Este punto también lo voy a tocar contigo y me voy a detener un poco a explicártelo. ¿Cómo iniciar tu exposición? Por regla general, la exposición inicia con una frase que tiene como finalidad la de captar la atención del público y la de introducir al auditorio en el tema que se va a tratar. Sin embargo, el expositor debe ser cuidadoso de no precipitarse al hablar. De hecho, antes de despegar los labios, es aconsejable que el expositor guarde silencio unos pocos segundos y pase la mirada por el auditorio, con seguridad, pero con naturalidad y sin arrogancia. Volvemos a tocar los puntos de Carla Souza y de Omar Chaparro, de Alex Sintek incluso. Por un par de segundos, si te das cuenta, ellos hacen eso, se quedan mirando hacia el auditorio y no empiezan a hablar directamente de su tema, sino generan una pequeña introducción. Carla Souza lo hizo muy bien y Omar Chaparro, pues por supuesto, contando sus chistes, rompiendo el hielo, ¿no? Que eso era lo que él buscaba para que la gente estuviera en confianza. Porque vamos a ver a Omar Chaparro una vez más. ¿Qué es lo primero que esperas cuando ves a tu comediante favorito o ves a un comediante en el escenario, ¿no? Por ejemplo, en este caso para las conferencias. ¿Qué es lo primero que esperas? Claro, que él cuente un chiste o que te haga reír. Eso es normal. Entonces, cuando lo vas a ver hablando en una conferencia de 20 minutos y te das cuenta que él empieza rompiendo el hielo con eso, entonces entiendes que estás en su territorio, que estás directamente entrando en su territorio y que con seguridad, con el 100% de seguridad, entonces su trabajo va a hacer llegar el objetivo que tiene. Yo no estoy en contra de que si quieres hablar directamente de esto, lo puedes hacer, pero si seguimos un camino de todo esto que estamos aprendiendo, muchachos, nos vamos a dar cuenta en realidad que el iniciar con una frase, el iniciar con una introducción, que no necesariamente tiene que ser un chiste, por ejemplo, nos va a servir el día de mañana. ¿Por qué? Porque el introducir nuestro discurso, el introducir nuestra oratoria, nos va a permitir romper el hielo con el público, que eso es lo que buscamos. Claro, hay diferentes puntos de cómo se tiene que hacer. O sea, no tienes que romper el hielo nada más por romperlo, eso me explico.
porque hay pros y contras en todo esto. Entonces es importante saber cómo nosotros tenemos la necesidad de romper ese hielo, pero de una manera muy sencilla, sin tampoco que se vea tan obvia, ni que se note tan forzada. Que ya platicaremos de eso en los siguientes puntos. Dice, referente a quedarnos callados por unos segundos y mirar hacia el auditorio. Esto tendrá dos efectos importantes. Primero, contribuirá a dar la impresión de que el orador está seguro de sí mismo y de que no tiene necesidad de escudarse precipitadamente en sus argumentos, sino que observa y deja que lo observen. Segundo, ese silencio crea expectación. En la oratoria, al igual que en la música, el primer movimiento es el silencio. La espera del discurso crea en el oyente un estado especial de su atención, la cual se agudiza con el silencio. En ese momento, cuando el público calla y atiende. Sí, si te das cuenta, la mayoría de las veces cuando una persona va a hablar, cuando una persona va a dar un discurso, va a dar una conferencia, lo que sea que va a dar, siempre permanece unos segundos callado, siempre permanece a la expectativa de nuestros oyentes, porque de esa manera tú generas que la persona te preste atención, que la persona dé esos pasos para que forme parte de tu discurso, para que forme parte de tu proyecto. Entonces, sí, otra de las reglas que podremos aplicar en nuestros discursos de oratoria es no iniciar de manera precipitada. Esperar unos cuantos segundos y posteriormente iniciar con una frase célebre, alguna pequeña breve introducción, muchachos. No tiene que ser una gran introducción planeada con un mes de anticipación. No, tiene que ser algo pequeño, que se siente espontáneo, pero que tampoco se vea tan sacado de la manga, porque eso también arruina el resto de la exposición. Entonces, ten en cuenta eso al momento de que nosotros necesitamos introducir nuestro discurso, nuestra oratoria, nuestra charla, nuestra conferencia. También otro punto que ahorita lo vamos a tocar es que la introducción que tú vas a hacer tiene que ser congruente con lo que vas a hablar, porque igual volvemos a lo mismo, se vería muy precipitado y se vería muy forzado, muy sacado de la manga, cosa que obviamente no queremos hacer, ¿vale? Entonces, en conclusión de este punto, si quieres una buena introducción, aplica uno de los clásicos, que es lo que se mencionaba anteriormente. Calla por unos segundos, deja que el público te preste atención, puedes mirar el auditorio. Tampoco te estoy indicando que gires la cabeza y voltees a ver a cada uno de ellos, ¿no? Porque se va a ver un movimiento brusco. Tiene que ser algo delicado, tiene que ser algo casi imperceptible para el público. Porque recuerda que el que va a verlos eres tú, porque vas a sentirte seguro de lo que estás haciendo. Y cuando la gente vea esto, cuando tu público note esto, se va a dar cuenta de que tú también estás seguro de lo que vas a hacer. Es una forma de no representar nerviosismo a la hora de empezar a hablar. Pero bueno, ya iremos platicando sobre las variables de esto. Dice, este silencio influye positivamente en la frase inicial, también llamada exordio, pues provoca un clima de tensión y expectativa, en el que el público espera interpretar al orador, adivinarlo, juzgarlo, para ver si satisfará o no su inquietud intelectual. Si el orador atina a decir lo adecuado en el exordio, rompe esa inquietud mezclada de desconfianza. Es por eso que en la frase inicial, en el exordio, debe notarse la más escrupulosa corrección y limpieza del lenguaje, porque ante la tensión y la expectativa que el silencio ha producido en el auditorio, en el instante en el que el orador pronuncia sus primeras palabras, el público detecta los mínimos defectos que tal vez en otro lugar pasarían inadvertidos. Por ello es indispensable trabajar en el exordio con el mayor cuidado y detenimiento. El exordio debe inspirar confianza, despertar esperanzas, curiosidad y ánimo de conocer el desenlace.
hay frases muy interesantes que mueven a la reflexión y que causan un gran impacto emocional, pero no por ello pueden utilizarse como exordios para toda ocasión, porque en todo caso el exordio debe estar íntimamente relacionado con el contenido de la disertación y no parecer pegadizo, extraño, surcido al discurso. Aquí toco otra vez el punto que te había mencionado hace un momento. La intención, muchachos, de que tú puedas introducir bien tu discurso, tu oratoria, tiene que ser algo que parezca espontáneo, algo que parezca muy fresco y que no dé la impresión de que nada más lo estás poniendo por poner, ¿vale? Porque hay muchas situaciones en las que el orador vuelve a repetir ciertas frases, repite ciertos aspectos que quizás el público ya conoció, que quizás el público ya escuchó alguna vez. Entonces genera ese aspecto de sensación de monotonía, sensación de como de, ahí va otra vez. Entonces, no entiendo a veces yo en lo particular el por qué quizás no tener un buen exordio nos podría apoyar al momento de que nosotros queremos hacer nuestro inicio de nuestro discurso. La introducción es fundamental y como lo indica, puedes hacerlo con una frase, puedes hacerlo con, no sé, alguna bienvenida, algo parecido, puedes hacerlo. Porque a pesar de que son repetidos, a pesar de que ya son muy conocidos, los exordios muy clásicos, como lo dice ahí, los exordios para toda ocasión, no formaría parte de. Recuerda que tú ya tienes un propio estilo. Recuerda que en este momento tú ya tienes un estilo, ya lo trabajaste. Entonces, ¿cómo lo harías? Ahorita, por ejemplo, soy muy honesto, en este momento no recuerdo el exordio que usó Carla Souza para introducir su discurso, su palabra. El exordio de Omar Chaparro creo que queda muy obvio que él, su estilo, al ser comediante, rompe el hielo con esa pequeña comedia. Alex Sintek, al no ser un profesional, o quizás su fuerte no es ser el habla al público, ¿qué es lo que hizo? Obviamente empezó presentándose, empezó platicando sobre su vida, empezó obviamente contando unas pequeñas anécdotas muy, muy simples, dando una introducción a lo que es él, a lo que le ha pasado en el último año, de ser el 2018 me parece, lo que le había sucedido, todo este tipo de cosas, lo que lo había llevado hasta ahí, hasta la conferencia, ¿no? Una pequeña introducción como que recapitulando todo ese tipo de situaciones. Digo, hay muchos exordios, algunos son muy originales, muy inéditos, como lo que hace Omar Chaparro, como lo que es el Exintec, pero otros ya son muy, muy conocidos, ya son muy usados por diferentes oradores. El clásico, ¿no? Bienvenidos, compañeros, público, estimado jurado, cosas así, ¿no? Que no están mal, son clásicos. Los clásicos, pues nunca pasan de moda. Pero ten en cuenta que el objetivo de un buen discurso, de una buena oratoria, es que sea fresco, que sea inédito. Lo que mueve al público, al jurado, por ejemplo, cuando son alguna competencia, cuando es alguna premiación, lo que sea, lo que mueve en realidad es que sea inédito, que sea fresco. Entonces, la siguiente regla, ¿cuál sería? Genera un exordio que sea tuyo, que demuestre que tiene impregnado tu estilo. Ahora, que si quieres usar un exordio clásico, lo puedes hacer. Solo recuerda, el exordio que vas a usar para introducir tu trabajo tiene que estar acorde a lo que posteriormente vas a platicar. Omar Chaparro iba a platicar de su vida trágica con la parte de cómo lo ha resuelto con la comedia. ¿Me explicó? Entonces, obviamente, usando la comedia solamente para introducir su discurso, porque el resto de la plática sí
sonaba como un poco cómico, pero alrededor de todo eso, pues obviamente son palabras fuertes, no son palabras sensibles que él utiliza para explicar todos esos objetivos, ¿no? Y entonces es ahí donde surge eso. Carla Souza, estoy casi seguro, 100% seguro, no lo recuerdo ahorita en ese momento, pero estoy casi seguro que utilizó un exordio que reflejaba un poco lo que íbamos a escuchar posteriormente. Ahora, esa parte es importante, porque si nosotros, como lo decía ahorita el texto, si nosotros utilizamos un exordio que le den el clavo, como se dice vulgarmente, que le den el clavo a nuestro tema, a lo que la gente está esperando escuchar, porque a lo mejor leyendo el título de nuestra conferencia, la gente también ya se empieza a hacer expectativas. La gente ya tiene ideas de lo que va a escuchar y quiere saber si de verdad le vamos a ofrecer lo que él cree que va a obtener o si vamos a darle algo totalmente distinto. De ahí es donde viene esto, que el público, cuando nos quedamos en silencio, cuando lo vemos, ya generamos expectativa, generamos esa inquietud de ¿y ahora qué va a decir? ¿Con qué va a empezar? Y entonces es el momento donde empieza nuestra oratoria, con un exordio, con una buena introducción. Pero recuerda, que no sea tan trillado, ni tampoco que sea tan metido con calzador. Tiene que ser algo quizás innovador, pero si es ya usado, que sea atinado a lo que posteriormente vas a hablar. Bien, esa es otra regla. Por ejemplo, para terminar con esto, existen muchas maneras de empezar un discurso, es decir, muchos tipos de exordios. Puede ser una frase célebre, en forma coloquial, despertando curiosidad, con una frase ingeniosa, mostrando un objeto, etcétera, 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 ¿vale? Como lo hacía Omar Chaparro, por ejemplo. Y aquí viene, ¿cuál será el exordio más apropiado para la exposición determinada? La solución a esta cuestión dependerá de las respuestas que hayan recaído sobre estas tres preguntas. ¿De qué voy a hablar? ¿Ante quién voy a hablar? ¿Y para qué voy a hablar? Así como la necesaria coincidencia de que debe de guardar dicho exordio con el estilo propio del orador. Es lo que te decía, si nosotros somos unas personas, yo en mi caso, una persona que tiene energía, que transmite esa energía al público, a los alumnos, y yo quiero empezar con un exordio, no sé, recitando una frase de Gabriel García Márquez, pero así con toda pasión y todo pulmón, la gente que me conoce, que me ve, me diría, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, eso que tiene que ver en ese sentido. Lo mismo que si nosotros vamos a hablar de un tema delicado, por ejemplo, nuestras propias experiencias, el cómo hemos vencido el miedo, etcétera, etcétera. En casos como ese, si yo voy a hablar de esos temas, pues un tanto delicados, y yo empiezo con un exordio contando un chiste o dando algún tema gracioso, pues posiblemente no me tomen en cuenta, no me tomen en serio, y obviamente no voy a poder captar su atención. Y mucho menos cuando el título de mi conferencia, de mi oratoria, ya genera expectativas de lo que voy a hablar, ¿vale? Entonces ahí viene, puedes usar una frase célebre, puedes hablar en forma coloquial, como lo hacía Alex Sintek, puedes despertar una curiosidad sobre lo que vas a hablar a continuación, puedes generar tú una frase ingeniosa, o inclusive puedes mostrar un objeto, algún artículo que a ti te ayude a mostrar y a explicar tu introducción. Yo recuerdo mucho alguna vez que estuve en una conferencia, de esas conferencias que nunca te imaginas tomar en la vida, ¿no? Nos reunieron a 1 hora, porque esa era la hora de inicio de la conferencia, y te apuesto lo que quieras a que el orador llegó entre 15 y 20 minutos después. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Se le olvidó? ¿Nos estaba fregando a todos? No, la verdad es que esa era su introducción. Generar la expectativa, generar esa curiosidad, esa duda de qué va a pasar, por qué tarda tanto, no llega, algo así, ¿no? Que influye de diferente forma en las personas. Algunas personas lo pueden tomar bien, pero otras personas lo pueden tomar quizás un poco a la negativa.
Y eso va a depender de con qué actitud llega la persona. Si al final el show que se está dando o la conferencia que se está dando, la persona se tardó 15 minutos porque era parte de su introducción llegar tarde, generar expectativa, generar emoción, generar dudas, curiosidades a las personas, llega y al final llega con una cara toda así seria, con ganas ni siquiera de mirarte y con ojos de pistola, pues se arruinó el exordio, ¿no? Pero en cambio, si llegas con una actitud, una energía que transmite, con una fuerza de liderazgo, de emoción, de, a ver, quiero escuchar el por qué, quiero saber el por qué, entonces el exordio funciona. Además, claro, de la introducción que se da dentro de todo esto. Y eso es muy importante, recuérdalo, porque al final nosotros logramos convencer a la gente, inclusive desde el momento en el que ya estamos de pie en el escenario. Es más, ni siquiera de pie, apenas vamos entrando al escenario y la gente, nuestro público, ya nos está empezando a ver, ya está empezando a hacer expectativas de lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros le atinamos con un exordio a lo que vamos a hablar y además tenemos esa buena postura, tenemos esas buenas ganas, tenemos unos rasgos faciales que no demuestren miedos, que no demuestren dudas, entonces empezaremos por buen camino nuestro discurso. Podremos empezar de la mejor manera nuestra oratoria, porque la forma en la que nos paramos, en la forma en la que hablamos, los gestos que hacemos, dicen mucho de lo que vamos a hablar en nuestro tema. Esa parte de las gesticulaciones, los rasgos faciales que nosotros transmitimos, lo vamos a platicar en la próxima sesión. Muchachos, hasta aquí vamos a dejar esto. Les agradezco mucho su participación en esta sesión del curso de oratoria. Estoy muy contento de poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Espero también hayan tomado apuntes de las primeras reglas que les di, de los primeros consejos que se han brindado, y espero que esto siga siendo de su total agrado. Les deseo un excelente día a todos. Muchas gracias y nos vemos hasta nuestra próxima sesión.